con Jesús en medio de la opresión. Cuando tú conociste al Señor Jesús, no sé de dónde te sacó, en qué momento te encontró, si estabas alegre, si estabas pasando algún proceso, si estabas a lo mejor ahí sin rumbo, sin saber a dónde perteneces. Cada uno tiene un proceso diferente en el Señor. Pero sin embargo, es tu experiencia con Dios. La Biblia nos habla en este tiempo la experiencia de este joven llamado Timoteo, el cual se puso al servicio, ¿verdad? Para el aprendizaje a través del apóstol Pablo. Entonces, toda la historia en el capítulo 16 tiene mucha enseñanza. Y quiero que te quedes con ese pendiente de dónde el Señor te sacó, en qué momento de tu vida estabas cuando alguien llegó y te habló de Cristo. ¿En qué momento de tu vida estabas cuando decidiste abrir tu corazón para que el Señor obrara en ti? Nuestros planes son diferentes a los planes de Dios. Cuando nosotros seguimos leyendo la historia del capítulo, versículo 6 en adelante, ahí mismo en el capítulo 16, nosotros nos damos cuenta de que el rumbo por el cual Pablo quería ir para instruir a este joven, ¿verdad? Quería ir al área de Asia, pero dice que el Señor no se lo permitió. Voy a parafrasear la historia para no leer todo el capítulo, porque así usted, si gusta, puede hacer su research, puede hacer su investigación más tarde, pero dice que atravesaron la región de Frigia y Galacia, pero el Espíritu Santo le impidió predicar en el área de Asia. ¿Por qué el Espíritu Santo impide predicar la palabra de Dios? Y a veces nosotros no entendemos por qué el Señor obra de esa manera, pero ahí es donde entra la obediencia y el discernimiento. Intentaron nuevamente ir a otro lugar. Continúa el siguiente versículo. Dice en el 7, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu Santo de Jesús, ¿verdad? No se los permitió tampoco. Muchas veces tenemos planes y nosotros queremos hacer, ok, vamos a hacer un schedule de todo el año, de las cosas que nosotros queremos, pero no le consultamos a Dios si realmente es lo que Él quiere que hagamos. Él hizo su plan. Yo voy a instruir a este joven que va conmigo. Recuerden que es Pablo y Silas, pero estaban entrenando a un nuevo miembro, ¿verdad? Que se iba a unir y que más adelante, cuando vemos nosotros las epístolas o las cartas de Timoteo 1 y 2, nos damos cuenta de que funcionó ese entrenamiento. Luego quedó como pastor en las iglesias de Éfeso. Y así sucesivamente. Ahí no vamos a entrar tanto a lo que hizo después Timoteo cuando ya fue instruido, cuando ya aprendió de su maestro. Estamos en el proceso que pasó para llegar a ser lo que fue. Entonces, ¿están conmigo hasta acá? Nosotros hacemos planes, pero tenemos que consultar si son los planes de Dios. No todo el tiempo lo que nosotros queramos, Dios lo va a aprobar, ¿verdad? Entonces, no sé qué planes tengas tú. Y si no te has tomado el tiempo de consultarlo con el Señor, es el momento de decir, Señor, yo tengo planes de tomar una casa, tengo planes de tener otro bebé, tengo planes de a lo mejor construir algo, iniciar un negocio. Señor, yo quiero salir afuera, predicar, ir a las misiones, pero consultarlo con el Señor y el Señor va a dar el check, si lo aprueba o no lo aprueba. Recuerdo hace un año, a veces no entendemos nosotros, sentimos tuvimos el sentir con mi esposa, ¿verdad? Cuando sucedió lo de Brian, y lo puedo mencionar con toda confianza, y se inició esta nueva obra que ahora se llama Remanente Fiel. Nosotros sentimos, ¿verdad? Vimos los pastores ocupados y sentimos que necesitan ayuda. Y decimos nosotros, ¿sabes qué? Hablando con mi esposa, vamos a decirles que nos permitan ayudarles a pastorear esta obra. Y nosotros, en obediencia, al sentir que tuvimos, les preguntamos, pastores, nosotros queremos ayudarles con esa nueva obra, porque no había ningún plan hasta el momento. Y entonces era lo que nosotros queríamos, ayudarlos, pero
Me sorprendió porque esperábamos que la respuesta fuera sí y que de una vez aceptara la propuesta, porque sí necesitan ayuda. Todos aquí sabemos que nuestros pastores necesitan nuestro apoyo. Y me sorprendió cuando dijo que no, que el Señor les había dado a ellos otro plan diferente para esta congregación. Y nosotros nos sometimos a esa voluntad. No seguimos insistiendo, ni empezamos ahí como hace el chavo a tirar patadas. No, entendimos de que hay un propósito y el Señor les mostró a ellos algo diferente de lo que nosotros era solamente un sentir de ayudar, un deseo de ayudar. Y entonces, pues nos quedamos tranquilos y nos quedamos sometidos a la voluntad de ellos. Y así fue. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque pasó lo mismo. El apóstol Pablo, cuando vio de que el Señor no le permitía, buscó otro rumbo, hasta que una noche, dice más adelante, tuvo una visión. Soñó con un hombre de Macedonia que le decía, ayúdanos. Y cuando usted continúa en la historia, se da cuenta de que el rumbo que Pablo quería tomar era hacia Asia, pero el Señor quería que fuera hacia Macedonia, porque ya tenía un propósito ahí. Nuestros planes son diferentes a los planes de Dios. La mejor ofrenda para Dios es nuestra obediencia. A veces pensamos que es nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Pero Dios es el dueño del oro, de la plata, incluso de los tiempos. Pero cuando nosotros le ofrendamos al Señor nuestra obediencia, Él se encarga de todo el mapa enfrente de nosotros. Nosotros solo tenemos que seguir el mapa ya trazado por el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Continúa la historia. Dice en el versículo 10, 9 y 10, que ellos inmediatamente se levantaron y a través de esa visión que el apóstol Pablo tuvo de ir hacia Macedonia, fueron obedientes y se fueron a Macedonia. No siguieron insistiendo en ningún otro lugar. Se fueron directamente a donde el Señor quería que fueran. Cuando nosotros nos unimos, hermanos, al plan de Dios, comenzamos a ver resultados. ¿A cuánto les ha pasado? Yo siempre levanto mi mano. Cuando nosotros empezamos a caminar en el plan de Dios, empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Por ejemplo, cuando el ejemplo que les puse, nosotros no entendíamos, pero si ocupaban mucha ayuda, ¿por qué no pudimos nosotros ser de herramienta útil para poder ayudarles? No lo entendíamos, pero luego entendemos el plan del Señor, era otro diferente para nuestra vida. Y empezamos a caminar en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y así mismo hicieron ellos, pudieron ver todo lo que el Señor quería que lograran al someterse a la voluntad de Dios. Número 1, afirmar la fe de Timoteo, que era el nuevo discípulo. Afirmar la fe, ese es uno. Luego vamos a ir desarrollándolo. Número 2, responder a las oraciones de una mujer llamada Lidia, que se encontraba ahí en esa ciudad. El próximo, la liberación de una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Ya vamos a llegar ahí. Y el cuarto, la salvación del carcelero junto con toda su casa. No solamente de él, sino que con toda su casa. Dice que llegaron al lugar y lo primero que hicieron, el versículo 13, se levantaron y salieron a buscar un lugar de oración. Nosotros vamos al lugar donde Dios nos quiere llevar y lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios. Dice que iban buscando por toda la orilla del río, buscando un lugar de oración. Ese es el anhelo que todo servidor de Dios tiene que tener. Muchas veces estamos buscando donde está la mejor piscina, donde dan el mejor precio, en donde los carros están incluidos en el precio del hotel, pero no buscamos donde podemos encontrar la presencia del Señor. Y dice de que caminando por todo el borde del río encontraron un grupo de mujeres en un lugar de oración. Una de ellas se llamaba Lidia. Esta mujer llevaba años orándole al Señor por salvación para su familia y para ella. Y dice que cuando le predicaron, Dios permitió que se abriera el corazón de ella para recibir el mensaje del apóstol Pablo.
Pablo, que sabemos que era el mensaje de Dios. Y entonces dice que ella y toda su familia, ahí no estaba toda la familia, simplemente era ella que estaba postrada orándole al Señor, pero cuando ella recibió el mensaje dice que fueron bautizados y salvos toda su familia. ¿Usted lo cree? Amén. Gloria a Dios. Ese es el poder de la intercesión y nosotros somos intercesores. Y tal vez ese muchacho rebelde, ese esposo, esa esposa que no está buscando al Señor, ese tío, ese sobrino, la persona a la cual tú quieres que toque el corazón de Dios, Dios no lo va a hacer si primero no toca tu corazón. Amén. Nosotros somos canal de bendición, pero si el canal está tapado, la bendición no va a llegar a donde nosotros queramos que llegue. Es la única manera. Entonces dice que cuando llegaron a ese lugar de oración, entre todas las mujeres que habían, específicamente habla de una en especial y menciona el nombre, llamada Lidia. Las otras no quiere decir que no fueron bendecidas, pero el Señor los mandó ahí porque era la persona que los iba a sostener, que les iba a dar hospedaje, que les iba a dar alimento, que los iba a tener ahí el tiempo que tuvieran que estar ahí en esa ciudad, en Macedonia. Y el Señor prepara el camino. A veces nosotros empezamos y vemos que no hay nada en las bolsas, no hay nada en la cuenta de banco y nos preocupamos tanto por lo que Dios ya tomó control de eso. Y dice de que mientras estuvieron ahí, esta mujer les insistió: si ustedes me consideran, dice el versículo 15, si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Wow. Aquí está el hermano Efraín, testigo. Fuimos a Perú en una misión de misioneros. Y es tan hermoso, hermano, ¿verdad? Quedarnos en la casa de los hermanos. No nos pagaron hoteles, nos hospedaron en sus casas, el grupo en diferentes casas. Comimos, dormimos, compartimos con ellos. Y es tan hermoso cuando nosotros permitimos que otra persona sea obediente también al Señor para bendecirnos a nosotros. No nos queríamos venir, y no solamente en Perú, lo uso como un ejemplo en varios lugares donde he tenido la oportunidad de ver cómo el Señor bendice a las personas que hospedan a los siervos del Señor. Y nosotros tenemos a veces tantos peros para ser obedientes. Pero si esto, pero si lo otro. Y el Señor ya tiene todo arreglado. Continúa la historia cuando nosotros seguimos en el 16, capítulo 16, versículo 16. Dice que una vez cuando íbamos al lugar de oración, ¿verdad? O sea, ya habían encontrado a esta mujer, pero no bastó con ir una vez, siguieron yendo. Recuerden que uno de los puntos que tocamos era afirmar la fe de Timoteo. Y para afirmar la fe de este joven, tenían ellos que enseñarle cómo comunicar con Dios, y era a través de la oración. Esa es la definición de la oración, hablar con Dios. Muchas veces pensamos que la oración es un puente para conseguir lo que necesitamos de Dios, pero es una conversación como de papá a hijo, como de ti hacia un amigo, una conversación íntima donde tú hablas a solas con el Señor. Y entonces iban nuevamente, ¿verdad?, al lugar de oración, y que le salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Esta joven no estaba diciendo mentiras. Cuando leemos ahí a continuación, el 17, nos seguía a Pablo y a nosotros y gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. ¿Lo que ella decía era falso o era verdad? Era verdad, claro que sí. El enemigo habla con la verdad, con la Biblia. Satanás le dijo al Señor Jesús: si eres el Hijo de Dios, lánzate de ese templo. Acabo los ángeles te van a sostener. Si tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan. La Biblia lo dice. Satanás conoce las escrituras y por eso nosotros tenemos que conocerlas también. Y el enemigo usa la verdad para persuadir a las personas que no tienen un discernimiento bien definido en el Señor. Iba gritando. Ella tenía un espíritu de adivinación, pero iba
con los discípulos porque a ella le convenía, o al demonio le convenía esa publicidad. Cuando aquellos se fueran, iban a decir, ok, la que andaba ahí, que puede adivinar, la que andaba con los discípulos, la que andaba ahí con los misioneros, ella tiene la misma unción que ellos. Simplemente mucha gente viene a la iglesia porque le gusta el ambiente cristiano, porque consigue beneficios a través del Señor, pero no porque realmente esté creyendo en el Dios que Pablo, Silas y Timoteo estaban creyendo. Pero iba por varios días detrás de ellos gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Era publicidad que buscaban nomás. Dice que llegó el tiempo, el momento donde se hartó el apóstol y reprendió el espíritu de adivinación. Y dice que así continuó durante muchos días. Estoy en el 18. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y dice que en ese mismo instante, no al siguiente día ni a la siguiente semana, en el mismo instante. ¿Con qué autoridad tú reprendes lo que no viene de Dios en tu vida? A lo mejor de a poquito y ahorita voy a reprender una parte, mañana reprendo otra. No, el Señor nos ha dado autoridad para reprender todo lo que sea contrario al Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que utilizar esa misma autoridad para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Muchos esconden el talento, como la parábola, ¿verdad?, de aquel siervo perezoso. El Señor pone algo en tus manos, pero la intención no es que caves un hoyo y escondas lo que Dios puso en tu mano. La intención es utilizarlo y a modo de multiplicarlo. Y así vas creciendo espiritualmente tú y vas bendiciendo la vida de los que están en tu entorno. No podemos esconder lo que Dios tiene. ¿Alguien dice amén, maestro? Gloria a Dios. Entonces, dice que finalmente y en ese mismo momento el espíritu la dejó. Pero también vemos que la maldad del mundo ya está fuera del control. Y a lo malo la gente le empieza a llamar bueno y a lo bueno le empiezan a llamar malo. Los dueños, ¿verdad?, porque era una joven esclava, tenía propietarios. Dice que al esfumárseles la esperanza de seguir ganando dinero, se enojaron y amotinaron todo el pueblo contra estos tres. La Biblia menciona a Pablo y a Silas porque son los dos conocidos discípulos. A Timoteo no lo mencionan, pero andaba junto con ellos. Él estaba en entrenamiento, estaba en training y andaba junto con ellos. Y dice que los dueños de esta joven amotinaron a todo el pueblo para que los detuvieran. Dice que les rasgaron la ropa, los azotaron, los llevaron ante los magistrados y finalmente terminaron presos. ¿Cuánto cuesta seguir a Dios? Nosotros nos enojamos cuando el hermano o el pastor pasó de paso porque anda en algo urgente y no nos saludó. Y ya el siguiente domingo no vamos a venir porque no me hablaron. Nosotros nos enojamos porque en el grupo pusieron a lo mejor algo que escrito no tiene el mismo significado que diciéndolo verbal o el mismo entendimiento. Y se ofende uno y dice, no, ya para ir a la iglesia. Nos ofendemos, nos molestamos por cositas tan tonteras cuando los que en aquel tiempo andaban haciendo la voluntad del Señor terminaban aserrados, crucificados, decapitados. Tantas cosas que pasaron. ¿Cuánto cuesta seguir al Señor? Así que si tú te has molestado porque han pasado niñerías dentro de la iglesia y eso ha provocado que tu fe se desvíe de donde Dios quiere llevarte, pídele perdón al Señor. Servimos a un Dios de misericordia, lento para la ira y grande para la misericordia. Y es el tiempo de decir, Señor, mientras otros estaban muriendo decapitados, yo aquí estoy enojado porque me tocaba hacer algo y pusieron al otro. Que yo tengo años aquí, aquel apenas tiene 2 meses y ya le están dando a hacer cosas que a mí no me han dado en años. Y empezamos a dejar
que cosas que no vienen del Señor nos contaminen. Para resumir la historia, dice de que estoy en el 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Los magistrados mandaron a que se les arrancara la ropa, los azotaran y después de darle muchos golpes, los encerraron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. ¿Cuál era el delito que habían cometido? Dejar libre a una persona que estaba poseído por un espíritu de adivinación. Pero fueron golpeados, encarcelados, y no solamente encarcelados, dice que con la mayor seguridad. La sentencia que le ponen a un asesino en serie se les puso a ellos. No hubo quien los defendiera. No hubo nadie con sentido común que dijera: estos hombres no hicieron nada malo. Al contrario, ahí está el testimonio. La que antes estaba poseída ahora está libre. Y sin embargo, fueron metidos a la cárcel con mayor seguridad. Dice que el 24, al recibir la orden, los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. Cuando hablamos del calabozo interior, es el último donde se ponen los peores delincuentes. Aquí enfrente está el que se robó una gallina o el que se llevó una yuca y no la pagó, y cosas así, y va y sucesivamente hasta que llega al fondo allá, que hasta le pusieron esposas y fueron sujetados en el cepo, dice, al piso, para que no se escaparan. Así es que suceden las cosas. Cuando vemos el versículo 20, me salté esa parte, dice que los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos. La identidad de ellos no era porque eran judíos, la identidad en Cristo eran apóstoles. Eran el apóstol con sus discípulos, pero cuando el enemigo te presenta por de dónde vienes, por lo malo que hiciste, de dónde fuiste rescatado, por tu pasado. No dice: estos hombres son apóstoles de Dios, apóstoles del Señor Jesucristo, sino que dice: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad. El enemigo viene a acusarte. Este hombre es tal cosa, era un borracho, era un mujeriego, no paga lo que debe, y así sucesivamente. El enemigo menciona lo que el mundo quiere escuchar, no lo que el mundo necesita recibir. Y sin embargo, hay mucha gente que no tiene ese espíritu de discernimiento para poder ver de que todo es una pantalla, y sin embargo se prestan, ¿verdad?, a que el mundo siga siendo más cruel, más despiadado y más fuera de lo que es el ámbito espiritual, de lo que Dios realmente creó cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está una imagen distorsionada, y es lo que quiere el mundo, que se pierda la esencia del original que Dios quiso hacer en nuestras vidas. Pero pasa algo tan impresionante. Dijimos que eran 4 puntos. 1, afirmar la fe de Timoteo. ¿De qué forma se puede afirmar la fe de un nuevo creyente en su primer día de misionero? Recibir azotes, entrar a una prisión, ser encarcelado y amarrado. Quizás nunca había estado en esa situación. Dice que su mamá era judía, creyente, o sea, él fue instruido en la palabra del Señor. Nunca había estado preso, y sin embargo, en su primer día fuera de casa de mamá y papá, le pasó todo lo mismo que le pasó a los discípulos, a sus maestros. Y entonces, ¿qué aprendió él de esa lección? Que el mundo es injusto. Muchas veces nosotros queremos que el hombre nos haga justicia cuando el único justo es Dios. Y sin embargo, dice que él estaba ahí todavía juntamente con ellos, en el calabozo interior, sujeto los pies en el cepo. Dice el versículo 25, esto es maravilloso, quédese con esto en su corazón. Dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Qué ánimo va a tener usted
cantar y orar después de unos buenos azotes. Lo que quiere es que se abra esa prisión y salir de ahí y olvidarse de la palabra del Señor, porque eso fue lo que causó los golpes y el maltrato. Nadie quiere volver a repetir lo mismo, pero dice que sin embargo a eso de la medianoche es el tiempo donde todo está callado. Yo no sé si tú tienes un tiempo específico para orar, un lugar específico para orar, para buscar la presencia del Señor, pero dice que a eso de la medianoche les dio por ponerse a orar y a cantar himnos. Lo más asombroso de esto, por eso le digo, quédese con esto, es que dice de que los otros presos los escuchaban. Estaban en la celda interior, en la última celda. Cuando los presos miraban que iban pasando encadenados, golpeados, pensaban que eran delincuentes, lo peor de la sociedad, pero los escuchan orando y cantando himnos al Señor. Dice, bueno, pues los carceleros se volvieron locos porque los asesinos ahora están cantando. Resulta que no eran asesinos, eran discípulos. Y dice que los escuchaban. Cuando hablamos de escuchar, una cosa es oír. Tú puedes oír a alguien hablando, pero no es lo mismo oír a la persona que escuchar a la persona. Cuando tú estás escuchando, tú estás oyendo todo, estás poniendo atención, estás recibiendo lo que estás escuchando. Pero cuando estás oyendo, simple y sencillamente, es un ruido nomás. Pero ahí enfatiza que los demás presos los estaban escuchando. Eso quiere decir de que pusieron atención a lo que estaba pasando. Entonces los escuchaban y el 26 dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas, los presos se les soltaron las cadenas. ¿Quiénes estaban orando y cantando himnos? Pablo, Silas y Timoteo aprendiendo. ¡Wow! ¿Cómo es posible que estén cantando y orando si nos acaban de pegar? El mismo que nos azotó, nos encerró aquí y aquí estamos. ¿Cuánto cuesta seguir al Señor? Me imagino que esas son una de las preguntas que pasaban por su mente. Pero dice de que cuando vino la libertad, no vino solo para los dos que estaban orando y cantando. Dice que todas las puertas se abrieron y todas las cadenas se abrieron también. O sea que toda la cárcel quedó libre por la intervención de dos. Muchos fueron bendecidos. Y aquí habemos más de dos. ¿Se imaginan cuánta gente puede ser bendecida ahí afuera? Si nosotros nos activamos, si en medio de la opresión nosotros aprendemos que Jesús está con nosotros y que no estamos solos. Lloramos, nos duele, sufrimos, tenemos pérdida, pero no estamos solos. ¿Se puede llevar a alguien esta palabra con él? Gloria a Dios. El Señor está en todo tiempo con nosotros, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, aunque nosotros nos sintamos que necesitamos un abrazo. Dice que el Señor está siempre con lazos de amor tratando de acercarnos hacia Él. Y qué difícil es orar al Señor cuando nuestro corazón está partido, cuando nuestros sentimientos no están conectados con la voluntad de Dios. Pero sin embargo, estos dos, a pesar de todo lo que pasó, dice de que oraron y alabaron al Señor, los presos les escucharon. Y la historia continúa, hay mucha más enseñanza en esta historia. Y sabemos de que el Señor va a seguir haciendo cosas grandes también en tu vida, como la hizo en la vida de todos los involucrados aquí en esta palabra cuando se escribió este libro. Dios nos ama a todos por igual, pero en el cuerpo de Cristo hay dos tipos de creyentes. Y esto está bien difícil, así que agárrese. Es más, voltea a ver al que tiene al lado, pero no le diga nada, solo voltéalo. Así es. Exacto. Hay dos tipos de creyentes.
usted se identifica con uno de estos, y eso es entre usted y el Señor, no tiene que decirme cuál es. Están los que provocan la presencia del Espíritu Santo y están los que solamente se quedan a ver qué es lo que va a pasar. Eso es entre usted y el Señor. ¿Cuál de estos dos eres tú? Los que provocan la presencia del Espíritu Santo son como Pablo y Silas, que a pesar de la opresión, ellos adoran, ellos oran, ellos buscan la presencia del Señor. Ellos son los que creen en el que sana, en el que levanta, en el que restaura, a pesar de la situación. ¿Le puede dar un aplauso al Señor en este momento? Gloria a Dios. Pero está el que solamente se queda ahí, es parte del cuerpo de Cristo. No es rechazado, no es discriminado, es parte del cuerpo de Cristo, pero solamente está ahí para ver qué pasa. Y es normal, todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Incluso hasta la cizaña es necesaria para que el trigo crezca fuerte, lo vimos la semana pasada. Para fortalecer el trigo se necesita la intervención de la cizaña. Pero este es un mensaje diferente. Entonces, ¿de cuál de los dos círculos eres tú? Es entre tú y el Señor, no tiene que responder. Entonces, los que provocan la presencia, hay un ejemplo, Marcos 2:4 habla de un paralítico. Tú puedes rodearte del entorno que tú quieras. Habla de un paralítico donde se rodeó de 4 amigos de fe. Rompieron el techo para llevarlo hasta la presencia del Señor, porque creía que si llegaba tan cerca del Señor iba a recibir su milagro. Ese es de los que provocan la presencia del Espíritu Santo, provocan los milagros, provocan las bendiciones, provocan que el Señor se fije en ellos y adelantan la bendición para su vida. Pero ¿qué hay de los que se quedan? Hay otro ejemplo, Juan 5:5, habla de un paralítico también en un estanque llamado Bethesda. Estuvo 38 años entre paralíticos, no buscó, ¿verdad?, la forma de llegar primero cuando se agitaban las aguas, a tocar el agua, porque la leyenda en esa ciudad decía de que ángeles descendían del cielo y movían con sus alas, agitaban con sus alas el agua del estanque, y cuando llegaba a la orilla, las olas del estanque, los primeros que entraban al agua quedaban sanos. Pero este llevaba 38 años. Ahí se acostumbró a estar entre ciegos, entre paralíticos, entre personas sin fe, y eso no es bueno para nosotros como creyentes. Tenemos que buscar el entorno que provoque la presencia del Espíritu Santo, que nos acerque más a Jesús. Porque si nosotros nos quedamos entre la gente que no espera o no aspira a nada, nosotros nos vamos a quedar como unos vegetales espirituales, sin poder ver las maravillas que hace el Señor Jesús, sin poder ver las maravillas de Dios. Y dice de que 38 años, yo no sé cuántos años llevas tú esperando ver la presencia del Señor o esperando a sentir el Espíritu Santo moverse en ti. Este personaje, el cual habla, Juan 5:5, estuvo 38 años hasta que el Señor Jesucristo, con su misericordia, llegó, se paró enfrente de él y todavía le preguntó: ¿quieres quedar sano? Y él, en vez de gritar, decir: sí, quiero quedar sano, empieza a dar quejas. Ay, llevo 38 años porque todos llegan primero que mí al estanque, y cada vez que yo trato de llegar, ya el estanque se detuvo, ya no puedo agarrar el milagro. No seas como este. Nuestro llamado es para que seamos del grupo que provoca la presencia del Espíritu Santo. Dice, dice, uno de los motivos que Dios no le permitió ir a Asia fue que lo quería llevar a Macedonia para afirmar la fe de Timoteo, responder a las oraciones de Lidia, darle salvación a ella y a toda su familia. El número 3 dijimos que era liberación de la joven esclava, ¿verdad?, que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y el punto número 4 que le mencioné fue la salvación del carcelero junto con toda su casa.
Hablamos del carcelero, fue el que los golpeó, fue el que los encadenó al piso, los metió en la celda de máxima seguridad, pero dice la palabra que cuando se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas y él se despertó y miró todo abierto, pensó que los presos se habían escapado. Y los romanos, ¿verdad? Una de las cosas que pasaba ahí es de que los soldados o los guardias carceleros, ellos responden con su vida si algún preso se les escapa. Con uno que se hubiera escapado, él tiene que pagar con su propia vida. Y miró todas las puertas abiertas. Entonces ya no le iban a ajustar las vidas para pagar por todos los presos. Y dice que tomó y iba a matarse, a quitarse la vida. Cuando usted lee la historia, dice que desde el interior gritó el apóstol Pablo y le dijo: alto, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Estoy en el versículo 28. No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió la luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de los que unas horas antes había azotado, había encadenado, había golpeado. ¿Alguien aquí está recibiendo este mensaje? A lo mejor tú has sido maltratado por alguien. A lo mejor alguien dijo una palabra que hasta el día de hoy ha dañado tu corazón. A lo mejor alguien te hizo un daño que hasta el día de hoy te ha costado perdonar. Pero dice la palabra del Señor que tus enemigos terminarán en tus pies. ¿Por qué? Porque Dios es justo y es el único que hace justicia de la manera correcta. El hombre falla en la justicia, pero Dios no. Déselo para el Señor, Él se lo merece. Gloria al Señor. Dice que pidió luz y entró precipitadamente. Se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó la pregunta del mensaje, para cerrar el mensaje: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A lo mejor tú te has hecho esa pregunta muchas veces. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No sé si te lo respondieron de la manera correcta a quien tú le hayas hecho la pregunta. La respuesta está en el siguiente versículo, en el 31. ¿Alguien lo puede leer en voz fuerte? Versículo 31. 16:31. Gloria a Dios. Cree en el Señor Jesús, así tu familia serán salvos. Ahí no dice: tienes que pasar 5 años de seminario, tienes que traer el velo puesto para que no se te vea el pelo, la falda hasta el tobillo, tienes que venir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a la oración. No, el evangelio del Señor Jesucristo es tan sencillo que dice: cree en el Señor Jesús, tú y toda tu familia serán salvos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor si lo están entendiendo? Gloria a Dios. Muchas personas allá afuera se pierden porque se les da una lista de requisitos para la salvación, cuando la Biblia nos enseña de que solamente tenemos que creer. No en el pastor, no en el hermano que te invitó, no en el edificio en el cual vas a ir a buscar del Señor. Cree en el Señor Jesucristo, es todo lo que nos pide. Y tú y tu familia serán salvos. Ya cuando nosotros estamos en ese punto donde creemos en el Señor Jesucristo, luego vamos aprendiendo a tener conocimiento y fortaleciendo nuestra fe. Era lo que Timoteo inició. Creía en el Señor Jesucristo. Eso era todo lo que él sabía. Creía en el Señor Jesucristo y decidió dejarse entrenar por el apóstol Pablo. Los demás conocimientos ya fueron por añadidura. No fue fácil para él el inicio. Pudimos ver cómo resultó golpeado, azotado, encarcelado. Pero más adelante nosotros vemos que el apóstol Pablo escribe 2 cartas, Timoteo 1, Timoteo 2, ya instalado como pastor de una iglesia donde seguía como su instructor. Haz esto con la congregación. Te recomiendo que les enseñes esto. Te recomiendo que los lleves por este camino. O sea, él se convirtió en un líder.
en ese mismo trabajo misionero quedó instalado en una de las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. O sea, no salió corriendo después de que fueron libres. Dice que el carcelero los llevó a su casa, les lavó las heridas, les dio de comer y seguía con la misma pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice que toda la familia fue salva. Toda la familia. Dios nos enseña a ser misericordiosos y ellos pudieron haberle dicho cuando Él dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A ver, tráeme un látigo y por lo menos 20 de los 40 latigazos déjame dártelo. ¿Verdad? Se pudo haber desquitado. Aquel estaba a sus pies, estaba humillado, estaba arrepentido por lo que había hecho. Pudieron haber tomado ventaja de eso y desquitarse parte del sufrimiento que les hizo pasar. Pero sin embargo le dijo ahí en el versículo 31: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. No le están hablando solamente para él. Cuando Dios da, no da por poquito, da en abundancia. Y Dios no quita. Lo que Dios da, nosotros lo perdemos, no porque Él lo quita. Siempre he dicho esto. Muchos dicen: Dios da, Dios quita. Sí, es cierto, Job 2:2 lo dice, pero lo está diciendo en un aspecto material. Pero cuando Dios nos da algo, hermano, lo pone en nuestras manos, somos malos administradores, Dios nos lo quitó, nosotros lo perdimos. Amén. Y entonces, para cerrar este mensaje, dice que los llevó a su casa, los atendió, él y toda su familia, dice que fueron salvos. Cuando termina la historia, ¿verdad? En el 17 dice que finalmente los magistrados le dicen al carcelero: déjalos en libertad. Y el carcelero muy contento llega y les dice: quedan libres, pueden irse. Y sale el apóstol Pablo: pero ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, dice cuando lee ahí en el versículo 37, nos azotaron. Y usted dirá una de las preguntas: ¿por qué no dijeron que eran ciudadanos romanos antes de los azotes? Recuerden que el nuevo discípulo, Timoteo, no era romano. Ellos pudieron haberse salvado y decir: no, Pablo y Silas, nosotros somos ciudadanos romanos, pero iban a agarrar solo al nuevecito. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando somos un solo cuerpo en Cristo, cuando uno de los miembros se alegra, se goza, todos nos gozamos con él. Pero también dice que cuando uno de los miembros está sufriendo una pérdida, un dolor, todos los demás miembros se contraen y sufren con él. Entonces, no iba a ser justo que ellos como ciudadanos romanos se libraran. ¿Alguien está entendiendo esto en este momento? Y que solamente sufriera el que era judío, greco-judío, porque su papá era griego y la mamá era judía. Entonces dice de que ellos sufrieron juntamente con el nuevecito, el bebé en la fe. No tomaron la ventaja del privilegio que tenían. Primero sufrieron juntos como un solo cuerpo en Cristo y luego vinieron y pusieron postura. Y de esa manera dice que se asustaron cuando oyeron que habían azotado a ciudadanos romanos. Y él pidió que fueran y los escoltaran personalmente hacia la salida. Y fueron, les pidieron disculpas, dice la palabra, y los escoltaron hacia la salida. El Señor utilizó este tiempo, no le permitió ir a Asia y lo desvió hacia Macedonia, porque el Señor ya tenía un plan para ellos. La fe de Timoteo necesitaba ser fortalecida y necesitaba pasar por ese proceso para poder convertirse en el Timoteo que más adelante iba a ser. Si tú le has preguntado al Señor: ¿por qué a mí me pasan tantas cosas malas? Ya es tiempo que le preguntes: ¿para qué? Y que te muestre el propósito.